Generalmente se acepta que la Ruta de la Plata comienza o acaba en Sevilla. Sin ánimo de corregir esa afirmación, nos hemos propuesto continuar hasta el océano porque desde esas costas, quizás río arriba, llegaron quienes más valoraron este camino milenario, entre ellos los que lo convirtieron en una calzada. Pero antes de partir, les invitamos a dar un pequeño salto hasta Carmona, que en época romana era, según Julio César, la ciudad más fuerte de la Bética. El tiempo fija la historia en capas que nos descubren el paso de los hombres y sus conflictos. Aquí hubo una fortificación indígena desde el siglo IX hasta el III antes de nuestra era. Entonces los cartagineses construyeron un bastión que sería fortalecido por los romanos 2 siglos después. Su patio de armas está muy alto, sobre la roca, donde se construyó la fortaleza. En medio hubo un templo romano de época de Augusto que fue derruido por los musulmanes para dejar libre el espacio y construir un aljibe. Desde aquí se defendía muy bien la población que se apiñaba, confiada, dentro de las murallas. La fortaleza exhibía al mismo tiempo la razón de la fuerza sobre las blancas casas de la ciudad. Tan solo la iglesia se aproxima a la cota del poder militar del Alcázar. Carmona era tan importante en la Edad Media que necesitaba otras protecciones, otros castillos, como la fortaleza del rey Pedro I, para defenderse y defender Sevilla. El palacio del rey Pedro I es ahora parador de turismo. Carmona es una ciudad muy bella donde los palacios y las iglesias conviven con casas más modestas, pero no menos dignas. Durante 30 siglos, la gente ha dejado su huella en las piedras, que la historia ordena y asocia a los pueblos invasores, que se quedaban y mezclaban con los invadidos para ser invadidos de nuevo algunos siglos después. Por eso ahora hablamos de la ciudad tartesia, cartaginesa, romana, musulmana o cristiana, mirando las obras de aquellas épocas. Este mosaico recolocado en el patio del ayuntamiento procede de las termas de la Carmona romana. Las 4 imágenes que orlan la gorgona central representan las estaciones del año. Salimos por la puerta de Córdoba en busca de otros tesoros. Conserva Carmona los restos de un imponente anfiteatro romano que fue excavado en la roca caliza. En las cercanías, la necrópolis, con un pequeño museo que guarda, entre otros objetos, la escultura de una joven llamada Servilia y este paquidermo encontrado en lo que se conoce como la tumba del elefante. Sin embargo, los expertos creen que el lugar era más bien un santuario dedicado a Cibeles, la diosa madre encarnación divina de la naturaleza, y a Atis, una deidad oriental cuyo culto se relacionó con la inmortalidad, idea simbolizada también por el elefante. Este enterramiento grande como una mansión se conoce como tumba de Servilia, porque una chica con ese nombre fue enterrada en el lugar principal del mausoleo. Tenía un amplio patio porticado desde el que se accede a estancias periféricas. El mausoleo, construido en época de Augusto, debió pertenecer a una familia principal de la ciudad.
De vuelta a Sevilla, partimos hacia el sur, quedándonos con la imagen de la isla de la Cartuja y los edificios de la Exposición Universal del 92, la última gran transformación de la ciudad. Coria del Río es el primer pueblo que encuentra el Guadalquivir camino del océano. Juan María el Galgo y sus compañeros hablan de la marea alta o baja porque afecta a su pesca. El mar sube por el río y con él los albures y camarones que los pescadores de Coria intentan capturar en sus redes. El albur es un pescado de río abundante en esta zona del Guadalquivir que se pesca y se consume en Coria y en Sevilla y que se conoce en otros lugares como lisa o mújol. Los golpes de los remos sobre la superficie del río asustan a los peces y los dirigen a las redes del Galgo y sus compañeros, que están encontrando hoy una buena pesca. El albur es un excelente nadador. Tiene la cabeza pequeña, tras la que su cuerpo se va ensanchando hasta terminar en una potente cola. Los mayores ejemplares pueden llegar a medir 50 centímetros y a pesar 6 kilos. Es un pez marino que sube por los ríos y puede adaptarse y permanecer en agua dulce. Buenos días. ¿Qué pescado es este, jefe? Esto lo llamamos aquí albures. ¿Albures? ¿Los ha pescado usted? Sí. Por toda la noche, ahí liado. ¿Y esto cómo está más rico? Esto se hace de muchas maneras. A la lata, en adobo. Nosotros lo comemos de todo. ¿Fritito? Fritito, caldereta. Una curiosa historia relaciona a los japoneses con Coria del Río, como nos cuenta Juan Manuel Suárez Japón, rector de la Universidad Internacional de Andalucía. Hola, aunque tú no lo sepas, ese que fotografías es mi antepasado. ¿Pero es un samurái? Es un samurái, pero es mi antepasado porque yo me llamo Japón. Pues si me puede contar la historia. Pues la historia es una historia hermosísima de una expedición que lideró él, samurái que venía al frente de una expedición que buscaba aquí en Sevilla entrar en contacto con la corona española, y para lo cual dejaron aquí a un grupo de japoneses que estuvieron viviendo aquí durante 3 años, 1614 a 1617. 40 años después, en 1646, hay un padrón de habitantes del pueblo donde aparece por primera vez el apellido Japón. Todos los que nos llamamos Japón no queremos decir que descendamos del mismo, sino de los mismos que se quedaron aquí. Luego eso se ha ido ya ramificando a lo largo de muchas generaciones, y hoy convivimos aquí en este pueblo, en Coria, más de 300 familias que tenemos en primero o en segundo lugar ese apellido. Fíjese, mi abuelo se llamaba Manuel Japón Japón, de modo que yo soy Japón de pura cepa. Y el grupo que se quedó aquí durante 3 años tuvo que convivir aquí y tuvo que resolver todas sus necesidades, incluidas las amatorias también, ¿no? Pues si le parece bien, le hago una foto con su antepasado. Ah, estupendo, estupendo. Pues venga, colóquese. Mientras el Guadalquivir sigue parsimonioso a su encuentro con el Atlántico, buscamos en su margen izquierda Dos Hermanas. La ciudad de Dos Hermanas, al sur de Sevilla, debe su nombre a las hermanas Elvira y Estefanía Nazareno,
emparentadas con el caballero leonés al que correspondió esta zona en el reparto posterior a la conquista de Fernando III. Los habitantes de Dos Hermanas se conocen como nazarenos por el apellido de aquellas señoras. La proximidad a Sevilla y su situación cercana al río hizo que los romanos cultivaran aquí excelentes fincas y en ellas construyeran villas de recreo que los musulmanes ocuparon a su llegada. Esta hacienda se llama Torre de Doña María. Parece que el nombre tiene que ver con la amante del rey Pedro I, Doña María de Padilla, que debió habitarla. En esas grandes alquerías se aliñarían parte de las aceitunas de los olivares de la finca, y esa antigua tradición es una de las más importantes actividades de Dos Hermanas. Casi 50 millones de kilos de aceitunas mantienen en ebullición la economía de esta ciudad. El deshuesado de las aceitunas lo realizan complejas máquinas de precisión relojera que sustituyen el hueso por el pimiento o la anchoa. Aceitunas de las variedades manzanilla, cacereña, hojiblanca o gordal superan un proceso de lavado y selección antes de ser destinadas al consumo. Entre 3.000 y 4.000 personas trabajan directa o indirectamente en la preparación de aceitunas de mesa en Dos Hermanas. Tras el envasado, la mayor parte de las aceitunas de mesa españolas salen para mercados extranjeros, casi el 70% para Estados Unidos. El hipódromo es heredero del circo romano, aunque entre nosotros las carreras de carros se han convertido en la Fórmula 1, a cuyo ambiente se aplica a veces coloquialmente ese nombre, el circo de la Fórmula 1. El gran hipódromo de Andalucía está en Dos Hermanas, y es un conjunto de instalaciones y pistas donde pueden seguir las carreras hasta 10.000 personas, la mitad sentadas. En los hipódromos tienen tanta importancia los jinetes como los caballos. De su perfecta conjunción depende el éxito o el fracaso, que no solo les afecta como deportistas. Su triunfo o derrota en una carrera puede ocasionar ganancias o pérdidas importantes a los apostadores. Sin salir del municipio de Dos Hermanas, puede alternarse el hipódromo con el velódromo. La hermosa fuerza bruta del caballo se convierte en el velódromo en liviano y rapidísimo deslizamiento, en el que los músculos deben dosificar su esfuerzo y la perspicacia del deportista encontrar el momento de adelantar a sus competidores. Estos corredores se entrenan con el tesón propio de quienes aspiran a convertirse en ciclistas del equipo olímpico español. Algunos de los cerros que modulan el paisaje se llaman cabezos, y de ellos viene el nombre de este pueblo llamado Las Cabezas de San Juan. Aquí han localizado los arqueólogos un poblado tartesio. Está situado en un lugar estratégico, rodeado de tierras feraces, cerca del agua
y próximo a los caminos que conducían hacia el norte. Después de realizar los estudios del yacimiento, se ha cubierto para preservarlo. La población debió tener importancia. Han aparecido notables restos de cerámica, una dama sedente, el león íbero y los dioses Pan y Atlas que muestran la romanización de estas gentes. Los tartesios venían de relacionarse con los fenicios, cuya cultura habían asimilado. Pero hay un hecho histórico más cercano del que los habitantes de las Cabezas de San Juan se sienten especialmente orgullosos. En este pueblo se levantó el general Riego contra el absolutismo de Fernando VII el 1 de enero de 1820. La causa liberal triunfó y España vivió durante 3 años bajo la Constitución de Cádiz, antes de que el absolutismo volviera a aniquilarla. Jerez de la Frontera nos recibe con la imagen espléndida de su Cartuja, un monasterio del siglo XV donde la tradición sitúa la selección y crianza de los caballos llamados cartujanos. Una gran avenida, símbolo de la urbe que es Jerez, nos lleva hasta la atalaya de su alcázar, un buen lugar para que José Luis Jiménez nos hable de vino. Aquí empezaron a traer el vino ya los fenicios, ¿no? Desde la antigüedad traían desde el oriente esa cultura del vino, y luego entraron los romanos inmediatamente, y el vino gaditano era un vino muy aceptado en la metrópoli, en Roma, ¿no? Se exportaba en grandes cantidades a Roma, ¿no? Con la llegada de los árabes en el 711 se pensaba que el vino podía desaparecer porque la religión musulmana lo tenía prohibido. Lo prohíbe, y lo utilizaron no para vino en todo caso, aunque lo exportaban y lo comercializaban tímidamente con otros países del norte de Europa, sí lo utilizaron para pasa, ¿no? Para uso de los dulces que eran tan característicos en la cultura musulmana. En el siglo XIV se instalan pequeñas comunidades de comerciantes ingleses y se van creando esas colonias en la parte de Sanlúcar, en el marco de Jerez, ¿no? Que incluye Sanlúcar, el puerto, las zonas costeras, por supuesto, también más intensamente. ¿Los apellidos ingleses que aparecen en nuestras marcas corresponden a este momento? Empiezan tímidamente, pero realmente la llegada de esa familia, de esos apellidos que se incorporan al empresariado aquí en la zona, es prácticamente mediados del 19. Justo cuando se pierde Trafalgar y el Imperio Británico se va expandiendo hasta el gran apogeo de la reina Victoria, ¿no? Que es el momento clave, final del 19, ya van llegando esas familias, se van incorporando y van asentándose aquí a Jerez e incluso uniéndose a familias locales. Visitar una bodega de Jerez es como entrar a un recinto que la cultura y la literatura han sacralizado. Un templo laico del hedonismo cuyos rituales se basan en el vino fino, del que habla Gabriel González. El vino fino es un vino único de Jerez en el que confluyen factores importantísimos como son pues el terreno, que lo llamamos albariza, la uva, que es uva única y de aquí, que es la palomino, el sistema de crianza y de envejecimiento y obviamente la bodega, ¿no? Entonces el vino fino es un vino que hemos creado totalmente natural, en el que ese color pálido y esa nitidez se lo da lo que llamamos la flor del vino, ¿no? La flor del vino es una levadura que crece sola y exclusivamente en Jerez. ¿Y por qué se utiliza la venencia? Pues la venencia es un instrumento
que se lleva utilizando desde el principio, y como puedes ver, la razón principal es sacar muestras de vinos, ¿no? Sacamos una muestra, lo leemos, lo probamos y de esa manera vamos clasificando los vinos. El sistema de solera consiste en trasegar o mover vinos desde la parte alta a la parte baja. La parte baja es lo que llamamos solera, porque está en el suelo, ¿no? Y las otras dos pues son las criaderas, que es donde el vino se va criando y vamos trasegando paulatinamente hasta llegar al sistema de solera, que es de donde se sacará para exportar al mercado, ¿no? Bueno, pues entramos en la bodega de los Reyes y, como puedes ver, está dedicado a la familia real española, ¿no? Casi todos ellos han pasado por aquí. Tenemos la firma de Alfonso XII, Alfonso XIII, sus mujeres, los actuales reyes de España, don Juan Carlos, doña Sofía. El príncipe. Y el príncipe, que estuvo en el 88. Y creo que la única que nos queda es doña Leticia, que esperemos que venga pronto, ¿no? Invitada está desde luego, ¿no? Aquí tenemos lo que es la gama de vinos de Jerez, ¿no? Pues empezamos con el vino fino, amontillado, oloroso, dulce y Pedro Jiménez, ¿no? Estos son los 5 vinos fundamentales del Jerez, ¿no? Bueno, Gabriel, ¿y qué momento le ves tú a cada vino? Yo creo que cualquier momento es bueno para tomar vino, ¿no? Siempre en moderación, pero cualquier momento. Desde media mañana creo que una copa de oloroso es excelente. Yo lo cambio por un café. Es un vino que te da brío, te da alegría, te da optimismo, te da entusiasmo, ¿no? Eso es por decir un oloroso, ¿no? ¿Un buen aperitivo? Un buen aperitivo, pues el fino, el amontillado, el oloroso, creo que todos son excelentes aperitivos, ¿no? El libro de gustos no está escrito y hay gente que quiere un poco más dulce, otros más seco, otros menos seco, o sea que... Pero el aperitivo por excelencia en Jerez es el vino fino, ¿no? Pues yo, con tu permiso, me voy a coger el dulce. Y yo el fino. Pues salud. A tu salud. Los toneles son un importante patrimonio de las bodegas y se cuidan y reparan cuando es necesario. En su interior se origina el milagro de la crianza. Estos alambiques sirven para producir la base del brandy. Los vinos y las uvas de Jerez destilados producen un líquido incoloro o suavemente amarillento que en las botas irá adquiriendo, junto a las características del brandy, su color ámbar amarronado. El aguardiente se torna brandy tras permanecer al menos un año en las botas. El Palacio del Recreo de las Cadenas es la sede de la Real Escuela Española de Arte Ecuestre. Un buen guía para conocer esta institución es el jinete, profesor y medalla olímpica Rafael Soto. Esta escuela se crea en una idea de Álvaro Domecq hace ya muchos años, en el año 72, de crear una escuela que ensalzara el caballo español y que pudiera enseñar el arte ecuestre. Él tenía la idea y el sueño de crear una escuela con caballos españoles que emulara las grandes escuelas de Europa como la de Saumur y la de Viena. Aquí vemos un reflejo de ellos que es Invasor, que es uno de nuestros caballos estrellas y que con su jinete, en este caso yo, pues fue olímpico, ha sido olímpico 3 veces, la última en Atenas, donde consiguió medalla de plata por equipos. Esta escuela pues se basa un poco también en los principios de esa dama clásica, que todo ha de hacerse con dulzura y que el caballo y el jinete compongan una imagen única y unida, ¿no? Bueno, y decirte que toda esta escuela y este edificio pues se reinauguró, se dio el título de Real Escuela en el año 67 por el rey don Juan Carlos, y la verdad es que es algo de lo que sentirse orgulloso, no solo nosotros, sino yo creo que toda España.
¿En qué sala nos encontramos ahora, Rafael? Pues estamos en el Guadarnés. Pues aquí está todos los artículos y los artilugios que empleamos para la doma del caballo. Tenemos las sillas, las cabezadas, los diferentes arneses de diario, de gala. Hay cosas aquí preciosas. Es uno de los guadarneses que yo he visto de verdad, más bonitos del mundo, ¿no? Admira observar cómo el jinete consigue ser obedecido por el caballo sin otro contacto que la brida. Y asombra la dificultad de los ejercicios que realizan los caballos, tras los que se intuyen largas jornadas de duro entrenamiento. Nadie sabe cuándo, cómo y dónde nació el flamenco. Hay quien piensa que al principio fue solo cante y el palo original la toná. Otros creen que surgió como baile y citan a Cervantes, que lo describe en su Gitanilla. Hoy el flamenco es un arte valorado que el Centro Andaluz de Flamenco quiere contribuir a conservar y difundir. Don Paco Benavent. ¿Soy yo? Encantada. ¿Qué tal? Buenos días. Venía a buscar un bien de interés cultural por la UNESCO muy original, que sé que tienen ustedes. Pues el flamenco, pero además también declarado por la Junta de Andalucía, tenemos como bien de interés cultural los registros sonoros de la Niña de los Peines, Pastora Pavón. Ajá. Y aquí en el Centro Andaluz de Flamenco, ¿qué más actividades realizan? Fundamentalmente somos un centro de documentación dedicado a la conservación, clasificación y puesta al público de todo lo que tiene que ver con el flamenco, es decir, recuperamos la memoria histórica del flamenco. Ha dicho, sino también los aleos, ¿no? Al principio del corte, ha visto que ha dicho, vale Antonio, Antonio es el tocador, vale Antonio, ole, vamos allá con Manolo Reyes, eso es lo que dice. También lo ponemos porque ahí se recoge muchas veces información del cante de la gente que está alrededor o de alguien al que le están dedicando el cante, ¿no? Ahí tiene también el tiempo, el palo, cómo se llama hoy. Si en otro momento esto se llama de otra manera, aparece también. Es decir, hay cartageneras que ahora se llaman taranto, porque están más ralentizadas, pues ponemos también, esto es un taranto, esto es. Y después aquí podemos abrir quién es el que toca, quién es el tocador que acompaña a Pastora Pavón en este momento. Ahí lo tiene. Antonio Moreno, bueno, bulería, la editora, gramófono, AE, que es el registro de ese disco, y cuando picas en Antonio Moreno te abre también la biografía de Antonio Moreno, o sea que es toda la información posible para que cualquier persona no se tenga ni que salir de una página. Nuestro camino nos lleva a el puerto de Santa María. A correr por mundo con ella se fue y por sus caprichos dejó la herrería. Se siente la proximidad del mar que vamos buscando. Cualquier camino sirve. Desconocemos cuál fue el que abrieron los habitantes de estas tierras para viajar hacia el norte en busca de metales. Seguramente hubo más de uno.
Ha habido muchos en estos 3000 años desde que los pueblos del Oriente Mediterráneo se establecieron aquí y favorecieron el progreso de los indígenas. Esto fue una ciudad fenicia fundada 800 años antes de nuestra era. Nos lo cuenta el arqueólogo Francisco Alarcón. Para hacerse una idea de cómo era esta ciudad en la antigüedad, hay que comprender primero dos hechos fundamentales. Uno, que toda la amplia llanura que nosotros vemos ahora mismo a nuestro alrededor era mar. Hasta aquí se extendía la bahía de Cádiz. Luego, por procesos de aportes aluviales del río Guadalete y por las corrientes marinas, progresivamente se ha ido colmatando. Toda esta colina por la que estamos andando es una colina artificial. Es un cerro que se ha ido formando por la superposición de distintos restos arquitectónicos a lo largo de más de 600 años. Desde los primeros momentos, la ciudad se dota de un recinto amurallado y abarca aproximadamente unas 6 hectáreas de extensión. Ese recinto amurallado sufrirá rectificaciones y modificaciones a lo largo del tiempo, en el siglo V, en el siglo IV y en el siglo III. Los primeros momentos son un momento de contacto entre lo que es el mundo fenicio y el mundo tartésico. Luego la influencia fenicia y la adopción de costumbres y modas fenicias se impone, y luego ya se desarrolla una cultura autóctona con la mezcla de esas dos influencias. Desde el primer momento hay una organización espacial con calles, con casas, con habitaciones rectangulares. Las casas siempre están construidas con las mismas técnicas, muros con zócalos de piedra, un alzado de tapial y techumbre con maderas y elementos vegetales. ¿Habéis visto también progresión en todo lo que es la vegetación? Sí, se han hecho análisis tanto de los restos de carbón, los restos de fauna y de ictiofauna y los restos de semillas, y se ha podido comprobar cómo hay ese cambio de ese ambiente salino de marisma mar a ese ambiente ya en última época de agua dulce por la influencia del río Guadalete. Uno de los edificios característicos del puerto de Santa María es este castillo de San Marcos, relacionado con el rey Alfonso X, que reconquistó estas tierras en el siglo XIII. El rey sabio, en sus cantigas de Santa María, habla de aquellos acontecimientos y de la reconstrucción de un santuario. En época musulmana, cuando esta ciudad era tan solo una aldea marinera llamada Al-Kanatir, aquí hubo una mezquita que los conquistadores cambiaron a iglesia. El castillo de San Marcos es ahora un foco de cultura cuya actividad principal está relacionada con el rey sabio como centro de estudios alfonsíes. Otro lugar de estudio en el puerto de Santa María es la Fundación Rafael Alberti, que reúne y cuida la obra del poeta y mantiene vivo su recuerdo. Esta es la casa de los padres del poeta, donde los visitantes pueden encontrarse con el joven pintor que llegó a gran poeta o con el poeta que nunca abandonó la pintura. ¿Quién me lo iba a decir a mí?, escribe Alberti, pintorcillo por las playas y castillos ruinosos del puerto de Santa María, suspendido en preceptiva literaria. La relación de Alberti con el mar se convertía en obsesión nostálgica cuando se alejaba de su ciudad, de la bahía de Cádiz. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Alberti vive bajo el doble afán de la poesía y la pintura. Experimenta dando formas y colores a las palabras. La ría del Guadalete lleva el mar hasta el corazón de la ciudad y se hace puerto en el puerto de Santa María. Al fondo de la bahía de Cádiz está San Fernando, que en otra época se llamó Isla de Suazo,
como este puente de origen romano que donó en el siglo XV el rey Juan II a Juan Sánchez de Suazo. Las tropas napoleónicas ocupantes de toda España nunca pudieron atravesar el bien defendido puente, y eso hizo posible que en esta ciudad se concibiera la Constitución de 1812, que nacería luego en Cádiz. La ciudad se llamaba entonces Isla de León y cambió su nombre por el de San Fernando, en honor del rey felón Fernando VII, verdugo de la Constitución liberal que aquí comenzó a escribirse. Este es territorio de la Marina desde el siglo XV, pero es en el siglo XVIII cuando adquiere relevancia y se convierte en un gran arsenal donde en poco más de siglo y medio se construyeron casi un centenar de buques. El primero, en 1730, era un velero llamado Andalucía. Aquí se construyó también el primer buque de hierro de España y el submarino de Isaac Peral. El Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando acoge a quienes merecen el recuerdo y el reconocimiento de sus vidas ejemplares o sus hazañas. El almirante Cervera, que mandaba la obsoleta escuadra destruida por los norteamericanos en la Guerra de Cuba. El marino ilustrado y científico Jorge Juan, que con tan solo 21 años formó parte de una expedición para medir un meridiano terrestre en las cercanías del Ecuador. Héroes de batallas y de gestas gloriosas descansan aquí o son recordados si su muerte se produjo en el mar, donde quedaron sus cuerpos, como ocurrió con la mayoría de los marinos de Trafalgar. El Real Instituto y Observatorio de la Armada nació en el siglo XVIII por iniciativa de Jorge Juan, probablemente el mayor científico que haya tenido la Armada española. Su idea era que los oficiales de la Marina aprendiesen astronomía, una ciencia imprescindible para navegar. Nos lo cuenta el bibliotecario del observatorio, Francisco González. El Real Observatorio de la Armada surge a mediados del siglo XVIII como una de las necesidades técnicas de la Marina de la Ilustración. Los marinos del siglo XVIII, los navegantes de aquella época, necesitaban una serie de técnicas astronómicas que les permitiesen situar los barcos en alta mar. Y para eso había que dominar esas técnicas y hacer observaciones astronómicas. ¿Cuántos libros puede haber aquí? Ahora mismo tenemos 28.800 volúmenes. En aquella época había muchos menos, pero sí que hay una colección que procede de esa época muy rica, una colección que está formada por los grandes pensadores y científicos de los siglos XVI y XVII que pueden representar lo que es la revolución científica. Concretamente están aquí en esta vitrina y aquí puedes ver desde una primera edición de Copérnico hasta las obras de Galileo, Kepler. Auténticas joyas. Auténticas joyas. Y bueno, aparte de esa colección bibliográfica, producto de las necesidades que tienen las personas que trabajan en un observatorio, quizás más importante sea hacer mención al producto de esas personas, al producto del trabajo de esas personas, que son las observaciones astronómicas que se realizan primero en Cádiz y luego en la isla de León cuando se funda este observatorio. Pero la ciencia ha avanzado mucho desde esa época ilustrada y el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando está en otras realidades científicas, como explica el marino y físico Javier Galindo. Básicamente la misión que tenemos es generar el tiempo universal coordinado, tal como lo vemos a partir de nuestros patrones atómicos, relojes de cesio, y recientemente hemos adquirido también un máster de hidrógeno que también participará en la realización de la escala nacional. Y con todos estos relojes, pues básicamente lo que hacemos es participar en la realización de una escala a nivel internacional en la que aproximadamente participan del orden de unos 50 laboratorios y 200 relojes para generar lo que se interpreta como referencia internacional. Pensad por un momento que un error en una señal de un nanosegundo, cuando la señal se mueve a la velocidad de la luz, supone un error espacial de 30 centímetros.
Si esto lo extrapolamos a una toma, por ejemplo, de una aeronave en baja visibilidad, puede suponer que un error de un nanosegundo suponga haberte comido tierra porque se te han perdido 30 centímetros. Es decir, estamos obligados a dar el servicio de calibración para todo el territorio nacional, de manera que todos los laboratorios que tienen necesidades meteorológicas en tiempo y frecuencia mandan sus patrones para ser calibrados aquí. Como San Fernando, Cádiz no ha perdido su condición insular a pesar de estar levemente unida a tierra firme. Los fenicios la llamaron hace 3000 años Gadir. Fue puerto principal de rutas comerciales entre el Mediterráneo y el Atlántico con fenicios, cartagineses y romanos, que la llamaron Gades. En el siglo XVIII, las dificultades de navegación por el Guadalquivir hacen que se traslade la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, que tiene un impresionante renacimiento gracias al comercio con América. Así era Cádiz cuando se refugiaron en ella los políticos que huían de las tropas francesas que habían ocupado España y tenían la ciudad sitiada. Los diputados, reunidos en el oratorio de San Felipe Neri, proclamaron la Constitución liberal el día de San José, onomástica del rey intruso José Bonaparte. Ante el Palacio de la Aduana, que era sede de la regencia, se leyó por primera vez el texto constitucional ante el retrato de Fernando VII. Después se inició una procesión cívica para proclamar la Constitución en otros puntos de la ciudad. Este monumento a las Cortes Liberales se erigió 100 años después. La tribuna con el nombre de Argüelles recuerda al redactor del articulado. Los grupos de ciudadanos inmortalizan la resistencia del pueblo a los invasores. A Cádiz le ha llegado todo por el mar: la prosperidad y las crisis, los invasores y la riqueza. Y la ciudad ha sabido apropiarse de cuanto le llegaba del mar. Las viejas culturas mediterráneas se hicieron aquí gaditanas, y los invasores de todos los tiempos quedaron varados en las playas de esta ciudad única. Pero es la relación con América la que da a Cádiz su aspecto actual. Árboles y plantas tropicales se aclimatan a la benignidad de su clima en hermosas plazas. Los comerciantes que trafican con ultramar, conocidos como cargadores a Indias, instalan sus empresas en la ciudad. Los cargadores de Indias construyen casonas y palacetes que destinan a vivienda y a sede de sus negocios. Esa relación de ida y vuelta da a Cádiz el aspecto de ciudad colonial que los viajeros le atribuyen. En 1722 se inicia la construcción de la catedral en estilo barroco, que acabaría neoclásica a su terminación en el siglo XIX. La Torre Tavira puede visitarse para admirar la ciudad desde esa atalaya. Hay allí instalada una cámara oscura que permite casi una contemplación mágica de la ciudad. Mira, tenemos esta pantalla blanca frente a nosotras y encima hay un tubo. Dentro de ese tubo no se ve, pero están instalados un espejo y dos lentes. Cuando abrimos el espejo y lo ponemos en posición vertical, la luz entra, pasa a través de las lentes
y hace que veamos en la pantalla todo lo que está pasando fuera de la torre en estos momentos. Mire, con la pantalla lo que hacemos es enfocar las imágenes. Si ahora mismo las subimos, lo que enfocamos es la parte que está más distante. Mira, todo esto que pasa son gaviotas, que están ahora mismo por ahí. Qué bien se ve perfecto. Desde aquí hasta este otro espigón es la playa de Santa María del Mar, luego comienza la playa de la Victoria y la última la playa de Cortadura. Y todos los puntitos negros pues son la gente que ahora mismo están en la playa tomando el sol. Por aquí están los puntitos en el agua bañándose. Mira, nos vamos a ir a echar un vistazo ahora al mercado. Mira, aquí podemos jugar un poquitín con la gente que pasa. Por ejemplo, vamos a coger esta pareja, que así van más rápido, venga, arriba, y ahora con cuidadito. Lo pasa María. Abajo, muy bien. Mira, te puedo explicar un poquito la historia de las torres de la ciudad. En Cádiz hay 126 torres miradores. Esta de aquí se llama Torre de Garita, porque el lugar donde se protegía el vigía tiene la forma de una garita, exactamente, una garita militar. Como la Torre Tavira, las casas de los comerciantes gaditanos mantienen una torre mirador que les permitía avistar la llegada de sus barcos o de los que portaban sus mercancías y las ajenas. La Casa de las 5 Chimeneas se levantó para alquilar a comerciantes que debían residir temporalmente en Cádiz. Fijamos en nuestra memoria la imagen de Cádiz para recordarla de todas las ciudades y pueblos que hemos recorrido en la Ruta de la Plata. Lo malo de los viajes es que terminan, aunque quizás esto no ha sido un viaje, sino la preparación del que cada uno de nosotros debemos empezar ahora para reencontrarnos con nuestros recuerdos.